Hello, bienvenido. En este vídeo te voy a enseñar un nuevo prototipo de antena de electrocultura que se llama bobina de Tesla. ¿Por qué se llama bobina de Tesla? Porque genera un movimiento circular en el cual mueve la energía de una forma que protege la base de las plantas y la retroalimenta energéticamente. Por lo tanto, quédate y te va a enseñar cómo esta maravilla es tan sencilla de fabricar y poner a disposición de las plantas para mejorar la calidad, la belleza y los alimentos. Quédate, que te enseñaré todo lo necesario para poner en marcha esta maravilla de antena de electrocultura. ¡Hey! Aquí estoy de nuevo y como os decía al principio del vídeo, hoy vamos a aprender cómo crear, cómo fabricar un nuevo prototipo de antena de electrocultura y sobre todo esa maravilla que tiene que ver con la bobina Tesla. Se llama bobina Tesla porque es un círculo donde os voy a explicar paso por paso cómo funciona y qué utilidad tiene. Obviamente que esto es muy complejo de poder entenderlo desde la mente humana porque tiene que ver con patrones geométricos que existen en toda la existencia, en todo el medio ambiente y cosas tan sencillas como un círculo de este tipo pueden hacer maravillas porque no solo es un círculo, sino que va vinculado a una línea norte energética y con unos grados de posición. Entonces aquí, para que una persona pueda entender exactamente el funcionamiento de eso, tendría que entender ciertos paquetes de informaciones sobre cómo funciona el movimiento energético y magnético norte, sur, este, oeste y los grados de posicionamiento para que conecten con esas líneas Hartmann y líneas Curry. Cosa que le llevaría a una persona pues muchísimo tiempo y muchísimo conocimiento para integrar, para darle una explicación a su mente de que esto es una bomba que funciona perfectamente en armonía. Pero la finalidad de todo eso no es convencer a nadie de que esto funciona, sino es exponer ese conocimiento a la disposición de todos aquellos que quieren ponerlo en práctica, porque la única manera de entender el funcionamiento de esto y creérselo es ponerlo en práctica. Por lo tanto, como siempre os digo, el conocimiento es de todos, ¿no? Pero yo no trato de convencer a nadie de que esto es la verdad, sino yo simplemente expongo algo que experimento yo personalmente, que tengo los resultados. Pena que no pueden oler esa maravilla de menta y que lo comparto. ¿Por qué? Porque como el conocimiento es de todos, debe de estar disponible para aquellos que quieren tomar acción de ponerlo en práctica. Si no lo pones en práctica, no pierdas el tiempo en este canal porque simplemente con ver, meter por aquí, escuchar, meter por aquí y que salga por el otro lado, no te sirve de nada porque no te hace evolucionar, no te hace integrar un nuevo conocimiento, no te hace entender cómo funciona ese ecosistema energético que funciona por patrones repetitivos toroidales de movimiento energético y tanto una planta como nuestro cuerpo funciona a través de unos patrones similares de absorción de información, energía, de gestación y de expansión. Por lo tanto, aquí tenemos que de una planta tenemos una semilla que la plantamos, que a través de lo que conocemos nacimiento, toma vida, o sea, brota, empieza a brotar y luego se desarrolla. ¿Pero cómo se desarrolla? Pues a través de los alimentos que necesita, información, agua, luz fotónica, gestación y crecimiento. Y finalmente llegará a dar sus frutos y sus semillas. ¿Por qué? Porque según la calidad de la vida que ha tenido esa planta, brotará unas semillas que esas semillas siguen como continuidad de su evolución. Por lo tanto, aquí tenemos una planta
que está en proceso de crecimiento y de experimentación, que dará sus frutos y luego seguirán esas semillitas a expandirse, ¿no? Entonces, para eso se tendría que entender pues múltiples factores de la creación, de cómo nosotros nacemos, cómo nosotros crecemos, cómo nosotros nos expandimos en cuanto a atraer información, a integrar información, y funcionamos por un patrón repetitivo, que es el de, si quieres saber cómo funciona eso, tienes que ponerlo en práctica, porque la única manera de que tú lo integres en tu entendimiento es entendiendo cómo funciona la energía en el lugar donde tú estás, porque en el lugar donde tú estás no está igual la energía que donde yo estoy, porque son líneas de espacio-tiempo totalmente distintas. También quisiera añadir que la forma de entender, la velocidad de entender por tu parte no es la misma que por mi parte. Por lo tanto, mi verdad es esta. Y si tú quieres integrar más datos y entender que esto te puede ayudar, no tanto en la calidad de las plantas, sino en cuanto a armonizar el lugar con la ayuda de las plantas y de las antenitas para armonizar la energía favorablemente y sentir bienestar, sentir la paz, sentir la tranquilidad y tener alimentos de alta vibración, calidad, ¿no? Entonces, tienes que co-crear un espacio de esta magnitud, poniendo en práctica. Y poniendo en práctica cuando hay un deseo de entrar en acción. Aquellas personas que simplemente consumen por consumir, están aquí por voy a ver esto, bueno, es sí, no, dejo un comentario negativo, actúan desde la escasez, actúan desde la ignorancia. Y está bien porque están en su nivel de evolución, no pasa nada, ¿no? El otro día, creo que ayer, estaba leyendo un mensaje, ¿no?, de un señor que decía algo parecido como eso no hay por dónde entenderlo porque no tiene relevancia, no tiene sostenibilidad, no tiene claridad, ¿no? Entonces ese señor actúa desde la mente, desde lo que dice la ciencia y está en un patrón donde está girando en el mismo punto. ¿Por qué? Porque tú a la mente jamás le podrás hacer entender los secretos de la creación, ¿no?, de este ecosistema. ¿Por qué? Porque la mente es muy limitante. La mente siempre trata de meterte en un bucle que te está enrollando y te está diciendo mil cosas y está buscando explicaciones, cosa que no tiene la capacidad de entender la creación en sí, cómo funciona por patrones repetitivos que nos lleva a través de esas experimentaciones que tenemos nosotros en nuestra vida a una expansión, a una evolución infinita, por infinito, porque la vida en sí de la materia tiene un propósito y el propósito es tener una experiencia y a través de la experiencia acumula sabiduría y la sabiduría hace evolucionar a las almas. Entonces esto para mí no es una planta, esto es un ser vivo. Puede ser un ser vivo alegre, sanamente, puede ser un ser vivo pues teniendo una experiencia de escasez, de sufrimiento, y se trata de entender que todo lo que existe, todo, esta puerta detrás, esta pared, son células inteligentes vibrando en diferentes estados vibratorios. Por lo tanto, hay una energía que la llamamos éter, que nos unifica a todos. Entonces, esa energía éter, cuando se crea una armonización a través de estas antenas, siguiendo los patrones que rigen toda la creación, se genera pues una belleza como esto de armonización energética. Por lo tanto, todo ser vivo como nosotros, las plantas, los animales que viven en un ecosistema sano, equilibrado y que se genera una energía positiva y equilibrada, van a sentir paz, armonía, expansión, felicidad y van a crecer incluso las plantas y van a dar sus frutos sanos y equilibrados en cuanto a información, vibración, ¿vale? Explico eso porque en los otros vídeos no había explicado
para que se entienda que todo está bien, que aquel que está en un grado de evolución, que está sumergido en la escasez, en la falta de información, en el juzgar, está en su punto de evolución y está bien. Pero que entiendan una cosa, que yo no estoy aquí en este canal para tratar de convencer a nadie. Yo estoy haciendo mi labor, que mi labor es aquel conocimiento que yo he transitado, que he puesto en práctica, compartirlo. Esto no es un canal donde adquieren información para su propio interés. Eso es un canal donde adquieren información para expandirse, para hacer nutrir sus almas, para poder entender cómo funciona toda la creación. A través de una antena aprenderán cómo funciona el sistema energético de su cuerpo físico. A través de otro tipo de contenido aprenderán o recordarán cómo funciona su parte del movimiento energético dentro de su cuerpo y de su evolución. Entonces, todos mis vídeos, todo lo que estoy exponiendo está automáticamente interconectado con la evolución de la expansión del alma. Por lo tanto, no trato de convencer a nadie, como siempre digo, somos seres que estamos aquí para compartir y yo comparto. Pero aquel que no le gusta, aquel que le haga de cortocircuito, que entiendan que no están en el canal adecuado, porque todavía les falta información y deben de ir a otros canales donde todavía les faltan muchas partes por entender hasta llegar a ese punto donde puedan abrir sus mentes. Porque cuando les llega un conocimiento de alta vibración, es cuando se genera una disonancia cognitiva, es cuando no puedes entenderlo, la mente presiona, la mente genera una disonancia cognitiva con diciendo esto no es verdad, ese tío es un farsante, no le hagas caso, no pongas nada en práctica y estás en lo mental, estás en un sufrimiento, en un dolor mental. Por lo tanto, para salir de ahí tienes que anular la mente. Y para anular la mente tienes que pasar previos procesos de poco a poco integrar nueva información, abrir tu mente a nuevo conocimiento y lo conseguirás poniendo en práctica. Si no pones en práctica, no vas a engañar a tu mente para que te salgas de aquí y vas a seguir buscando respuestas de lo que te está diciendo la ciencia, de lo que te está diciendo un sistema que te está sometiendo, de lo que te está diciendo pues todo lo que ya bien sabemos que existe, ¿no? En las frecuencias bajas de sometimiento, de lo que te dicen que es verdad, de lo que te dicen que no es verdad. Entonces son límites que un sistema te está imponiendo y que tú mismo o tú misma las estás aceptando porque no quieres romper tu barrera mental e ir más allá. Entonces, para ir más allá tienes que ser atrevido en poner en práctica. Y por ello, pues vamos allá. Yo os voy a enseñar cómo se fabrica esa antenita y que vaya haciendo su trabajo y que esté a la disposición de ustedes y que puedan ponerlo en práctica. Porque como siempre os digo, cualquier cosa que esté ahí no sirve solo con verlo y ya lo he entendido. Porque entonces entrarías en otra trampa que es el yo ya sé. Y el yo ya sé es tu ego que te está limitando a no poner en práctica y a entender perfectamente cómo funciona ese ciclo de los patrones energéticos. Así que vamos allá, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con los materiales, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaremos? ¿Vale? Para empezar necesitaremos palos de madera que sean naturales totalmente. Se pueden utilizar otro tipo de material, pero no lo recomiendo, tiene que ser algo natural. Primer punto. Cobre. Pues dependiendo de qué tan grande quieren hacer la espiral, tiene que rodear una planta. Sirven para árboles, sirven para plantas pequeñas, sirven para plantas, para árboles gigantes. Eso se pone a la base, o sea, es justamente donde va en el suelo, es cuando rodea la base de la planta o del árbol. Un alicate, ¿vale? Y por último, hay dos opciones que necesitamos hacer en el palo, dos agujeros, o bien sujetarlo con alambre, un taladro, ¿vale?
Si para aquellos que quieren utilizar, que no tienen un taladro, no pasa nada porque cuando se fabrica el círculo para sujetarlo al palo, se puede hacer con alambre, se puede atar o con una cuerda o con cualquier cosa o con unas bridas de plástico, ¿vale? Se puede atar. Pero en este caso, yo lo que estoy utilizando es el taladro y os voy a explicar por qué. Con el taladro lo que conseguimos es que esa espiral, cuando la unificamos, no tiene que coincidir en el mismo punto, sino que la espiral tiene que tener unos 2 centímetros de diferencia de altura. Es decir, en vez de conectar aquí, tienen que conectar así, uno por encima del otro. ¿Qué pasa? Que a través del palo se podría atar uno aquí y otro aquí arriba, donde se unifican, cosa que también es viable. Pero a través de hacer, pues, 2 agujeros, ¿vale? Aquí ya tengo 2 agujeros hechos, los hago a 2 centímetros de distancia, automáticamente al hacer los agujeros se quedan fijos. Y lo que voy a hacer es introducir por aquí una parte, la parte del eje de unión y por arriba, que ahora os voy a enseñar cómo se hace, porque de esta manera se queda totalmente sujeto en el palo. Y el palo luego lo clavaremos para que vayan justo abajo en la raíz de la planta, para que pueda quedarse la planta dentro de ese círculo. Bien, ahora lo que hacemos es empezamos a moldear, ¿vale? Esto para hacerlo redondo. La mejor manera de hacerlo es pues manualmente, lleva su tiempecito, ¿no? Pero tienen que hacerlo lo más redondo posible, ¿vale? Entonces, aquí ya entra en juego la magia de la manualidad, de la creatividad, y por ello, pues mira, ya más o menos lleva su tiempo, ¿eh? Yo no lo conseguí tan rápido, pero aquí, mira, los pongo así, así, los unifico, los cojo y ahora lo estoy centrando, ¿no? Vale. Pues ahora ya lo tendría. ¿Que quiero hacerlo más pequeño? Pues más o menos yo para esta menta, más o menos necesito ese tamaño. ¿Qué quiere ser más pequeño? Pues se corta, se hace más pequeño. Que la planta es más grande, se hace más grande. Pero esto es así de sencillo. Necesitamos el palo, necesitamos el cobre y luego el alicate para colocarlo. Si fuese necesario, yo lo hago con la mano. Entonces, ¿qué hago? Fijaros. Tengo los agujeros aquí, ¿no? Ahora, para poder conseguir ponerlo dentro, obviamente que tengo que abrir uno, ponerlo abajo, ¿vale? Ahí, y el otro por el otro lado, ¿vale? Por aquí. Y ahora lo pongo aquí, ¿vale? Automáticamente, ahora lo que tengo que hacer es cerrarlo. ¿Ves? Cerrarlo más para que se quede ahí. Vale, y ya lo tendría. Vale, ya lo tengo. ¿Cómo lo tengo? Pues miraros. Ahí. Ahora, en este tipo de bobina, se llama bobina Tesla, porque lleva, si quieren saber más sobre cómo funcionan las bobinas Tesla, vayan a buscar a internet la Pancake bobina Tesla. De las máquinas de frecuencias escalares, la bobina que se utiliza para generar ese toroide energético y cargar los cuerpos de energía, se utiliza una bobina de este tipo, pero que está totalmente rellena, yendo a lo más grande y es como una pancake que uno se sienta encima. Entonces, sigue un patrón de la madre naturaleza, de la creación, parecido a esto. Entonces, esto ya en sí, estando por su forma geométrica, la geometría sagrada genera siempre un movimiento energético. Por lo tanto, para aquellos que no entienden, ¿cómo puede ser que un trozo de cobre y un palo haga algo? Bien, pues el cobre es un conductor de energía electromagnética y la geometría sagrada
es la que genera el movimiento energético. Por lo tanto, si yo al cobre le doy forma de geometría sagrada, que ahí en otros vídeos os explicaba, por ejemplo, la secuencia de Fibonacci. Si van a buscar información relacionada con la secuencia de Fibonacci, van a ver que toda la creación está basada en una sintonía de geometría, fractalización que se repite desde lo más pequeño a lo más grande. Esto tiene que ver con más de lo mismo. ¿Por qué? Porque la bobina en sí, la geometría en sí, al tener esa forma, ya esa estructura con esa geometría genera un movimiento energético, invisible para los humanos. Ahora, para los mediums, para las personas extra sensibles, las personas que tienen las capacidades de, digamos, extrasensoriales abiertas, telepatía y pueden ver la parte energética, pueden ver lo que hace esto y pueden sentirlo incluso. Ahora, que se entienda que aquí se utiliza geometría sagrada, material conductor de electricidad y magnetismo, y todo el mundo entiende que en el medio ambiente hay electricidad. Hay energía del sol, del éter, tenemos patrones de fractalización que se repiten de lo más pequeño a lo más alto, y tenemos que un material que es conductor de energía electromagnética. Todo el mundo entiende polo positivo, polo negativo, magnetismo, electricidad. Si la mente humana no entiende que esto tan sencillo, tan práctico funciona, es porque tu límite mental no te deja entender más allá. Y es porque te está tratando de bloquear en este punto donde simplemente estás girando, estás girando. Y para entender más, la única manera y la única forma de poder romper ese patrón es ponerlo en práctica. En el momento que tú pones en práctica esto, rompes ese patrón porque vas a ver los resultados. Entonces tu mente no te puede negar eso ya. Una vez tú tengas los resultados, automáticamente vas a decir, vale, funciona. No sé cómo, no puedo explicarlo, pero funciona. ¿Por qué? Porque la parte de la mente científica, terrenal, siempre busca el saber todas las justificaciones de cómo, por qué. Pero más allá de la mente está la parte de la creación, que la parte de la creación es vibración, es sentir, es entender, pero desde el vibrar, no desde el pensar. Por eso la mayoría que se quedan en lo mental se quedan bloqueados y no avanzan. La mayoría que simplemente fluyen, ponen en práctica, ven los resultados, entonces ya automáticamente avanzan, ¿no? Pero vamos allá, tenemos la antena, ¿vale? Ahora, aquí voy a explicar un poquito más sobre esto. La parte de la unificación. Esta parte de aquí. Uno arriba, otro abajo. ¿Por qué? Porque la energía se mueve en forma espiral. Fibonacci. Entonces, parte de aquí, del punto de abajo, o del punto de arriba, o se puede poner al revés, ¿vale? Da igual, no hay un, podría poner, esto lo podría poner arriba y este de arriba abajo, ¿vale? Lo importante es que la energía cuando se mueve nunca acaba en el mismo punto, porque hay una sintonía de movimiento hacia la expansión, hacia la continuidad. Entonces, hace un movimiento y se va a otra escala, hace un movimiento y se va a otra escala. Eso lo podéis ver en la secuencia de Fibonacci porque no acaba en el mismo punto, ¿vale? Porque todo lo que existe energéticamente en la creación es expansivo. Empieza el movimiento energético de un punto y acaba en otro punto más evolutivo. ¿Por qué? Porque todo lo que existe está teniendo una experiencia y está en continua expansión de evolución. Por lo tanto, este punto de aquí, ¿vale? Donde se unifica, no acaba en el mismo punto, sino que más arriba o más abajo. Siempre hay continuidad. Esta parte, cuando se colocan las plantas, os voy a explicar por qué tiene que tener, no tiene que estar recto, sino que tiene que tener 30 grados cuando se coloca. ¿Por qué tiene que tener 30 grados? Voy a colocarla a la planta y os voy a explicar.
Bien, ya la hemos colocado. Aquí tenemos el punto de unión, donde se puede observar, y está rodeando la planta, ¿vale? Y aquí tenemos, en esta parte, como podéis ver, no está recta. En esta parte es un poquito así inclinada. ¿Qué serían los 30 grados? Ahí serían los 30 grados. ¿Cómo se pueden medir esos 30 grados? Pues bueno, hay herramientas también de medición que cuestan muy baratito. Entonces, más o menos tú tienes que calcular que del suelo 30 grados pues es un pico, más o menos, ¿vale? Ahora, aquí entra en juego una parte muy importante. Las líneas magnéticas, norte, sur, este, oeste. Tengo que coger un teléfono, ¿vale? Y con el teléfono me bajo una aplicación de brújula, si no tengo una brújula. Entonces yo tengo la planta en una maceta, ¿vale? Lo que voy a hacer es que voy a comprobar dónde está el norte. Si el norte está en esta dirección, esto donde se unifica con el palo tiene que ir en esta dirección, en norte, porque entonces la antena esta, donde empieza el movimiento energético, está conectada a la línea magnética norte. Entonces esto va al norte y esto va a 30 grados. Así que es muy fácil, ¿vale? Tengo una planta, obviamente que yo la puedo girar, ¿vale? Cuando no tengo una planta, lo que tengo que hacer es poner el teléfono en el suelo, ver dónde está el norte, entonces cojo esto y lo clavo justo en el norte, para que la unificación tiene que estar en el norte. Entonces es mucho información, pero como dije, para poder meterlo aquí y poder entenderlo perfectamente, es mucha información de entender cómo funciona eso, norte-sur, líneas magnéticas, líneas Hartmann, líneas Curry, pero es más sencillo ponerlo en práctica. Más sencillo, confíen, hagan esto para un árbol grande, para una maceta, para una planta de ese tipo, una antenita, solamente tienen que saber el círculo, dos agujeros, o si no, lo sujeto con bridas o con alambres, que esto aquí no se conecte entre sí, que no tenga conexión entre sí aquí, ni con alambre, porque si estoy sujetando con alambre por aquí y continúo aquí, tiene que ser por separado, ¿vale? O con bridas de plásticos que no conduce la energía de un punto a otro punto. Porque recordar que eso tiene que hacer el movimiento y continuar. No tiene que tocar uno con el otro. Entonces, norte, donde pongo el palo, donde está la unión esta, y 30 grados. En mi caso, lo que he hecho es eso, más o menos, ¿veis? He puesto un palo al otro lado, ¿eh? Esto, miro dónde está el norte, en mi caso está aquí el norte, entonces yo la planta la coloco así. Lo pongo así automáticamente con la maceta y ya la dejo ahí. ¿Qué es lo que hará que esto? ¿Por qué? Porque es geometría sagrada, es un patrón de geometría sagrada. Es la espiral continuidad de expansión de movimiento energético y coincide con todo el ecosistema, norte, sur, este, oeste, y los grados de conexión. Entonces, facilísimo. Eso da el resultado. Esta planta tiene 2 semanas. Y en 2 semanas es hermosísima. Ahora, obviamente que tiene esta antenita. Al principio tenía otra antenita que lo tenéis en los otros vídeos. Puede tener 2 antenas, pero lo importante es que en la base tenga algo así. Cuando la planta ya crece, también suele atraer bichitos, suele atraer plagas. ¿Por qué? Porque es una planta sana, entonces las plagas se quieren alimentar, obviamente. Entonces esto, al crear esto, es una protección muy, muy grande. ¿Por qué? Porque continuamente, aunque nosotros no lo veamos y no lo sintamos, hay un movimiento energético toroidal ahí. Continuo, 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 continuo. Entonces, si tiene agua, que es información, si tiene el sol y tiene esto, más que suficiente. No hace falta que vaya creciendo como ¡guau! Para impresionarte. Vas a notarlo en la vibración, en la calidad, en el olor de la planta. ¿Qué grado de
pureza tiene. Así que les invito a que lo pongan en práctica porque esto no es solo electrocultura. Esto es más que electrocultura. Y yo lo comparto y lo explico de esa manera porque al ponerlo en práctica también vas a ver la influencia energética que tiene en la planta y en ti también. Las líneas del norte-sur, de las líneas Hartmann, de las líneas Curry. Entonces tu entendimiento se eleva, se eleva. ¿Por qué? Porque entiendes que hay algo más, entiendes que hay unas líneas energéticas, entiendes que la energía en una ciudad no es lo mismo que en la naturaleza afuera, que al nivel del mar, que a 500 metros de altura, que a 1000 metros de altura. No es lo mismo. Lo que nosotros percibimos como calidad energética depende por múltiples factores, porque vivimos en un ecosistema en continuo cambio y de evolución y que lo que ha sido ayer hoy no es y lo que va a ser mañana va a ser totalmente distinto porque todo el tiempo interactuamos en campos de información que nosotros debemos de comprender porque al comprender cómo funciona eso también comprendemos cómo funcionamos nosotros y aquí la película va con uno mismo porque cada uno está en un espacio, línea del tiempo que su reto es conocerse a sí mismo. Pero a través de esto también estás en un proceso de autoconocimiento profundo de cómo funcionas tú. Porque si consumes mejores alimentos, si vives en un mejor ecosistema energéticamente equilibrado, armonizado, va a aumentar tu claridad, va a aumentar tu conciencia y vas a alcanzar estados de plenitud, de salud, de felicidad y vas a poder co-crear una mejor vida. Pero ¿a dónde quiero llegar con eso? No solo vas a crear una mejor vida para ti, sino que también vas a contribuir a ese cambio de todo lo que llamamos ecosistema o planeta. Así que dicho eso, compartan. Y si les genera un rechazo, vayan a otros canales. Vayan a aquellos donde todavía les falta información para entender eso y ponerlo en práctica. Porque eso no va solamente de electrocultura. Como vais a poder ver en todo el material que voy a exponer, eso va de la conexión entre el ecosistema que nos rodea, cómo funciona el movimiento energético, los patrones repetitivos de la creación entre cómo funcionamos nosotros y cómo funcionan esos seres vivos que tienen vida propia. Entonces es digamos, un 3 en 1. Y si no estás preparado a entender y a poner en práctica, a tomar acción, no pierdas el tiempo aquí, porque te estás entreteniendo con algo que te supera en cuanto a entendimiento. Y si ese algo te supera, estás queriendo entender algo que todavía te falta a lo mejor otros escalones por entender que son más bajitos. Así que dicho eso, les agradezco enormemente por sus mensajes, por su apoyo, pero recuerden, la película va con ustedes mismos. Yo, al entender y al poner en práctica eso, mi deber es ponerlo a disposición. Y aquellos que quieren, obviamente, entender eso por pasos, con acompañamiento, con todo eso, pues ahí se requiere una dedicación más personal, más cercana, y ahí pues deben de ir a la plataforma de ingeniería mental donde están los recursos necesarios. Pero todo lo tenéis gratuito en el canal. Solo tenéis que cogerlo por pinceladas y ponerlo en práctica para ver los resultados. Los que ya queréis ir de otra manera, más rápido y acompañados, pues ahí ya vayan a la plataforma de ingeniería mental y también debajo de ese vídeo siempre os dejo un regalo. Descárguenlo, porque ahí hay algo que complementa a esto y viene pues dibujado, explicado y para ponerlo en práctica. Pero descárguenlo si realmente lo van a poner en práctica. Y si no, no pierdan el tiempo. Váyanse a otros canales de entretenimiento, porque el entretenimiento quiere decir que te estás entreteniendo consumiendo un material que no lo pones en práctica. Y si no lo pones en práctica, sigues en el mismo punto, porque piensas desde lo mental que estás avanzando y que sabes mucho,
pero hasta que no lo lleves a la práctica, lo integres para que vibre en tus células, ese conocimiento no lo tienes integrado. Entonces, por eso se llaman la mayoría de los canales de entretenimiento, porque te siguen contando lo mismo una y otra vez, lo mismo una y otra vez, y no te dicen que esto funciona de información puesta en práctica, integración y expansión. O sea, lo que quiero aquí lo llevo a la tercera dimensión materia, lo pongo en práctica y cuando lo he puesto en práctica y lo he entendido, lo he integrado en mis células. Por lo tanto, me voy a otra escala evolutiva, a otro tipo de información, donde no me entretengo con los demás, no me entretengo en el entretenimiento. Entretenimiento es igual a girar en el mismo punto sin avanzar. Y eso les va a llevar a ¿qué? Alejarse de su esencia, porque no hay evolución, hay estancamiento. Entonces, es más bien dicho involución. La evolución es que no juzgas, pones en práctica y avanzas. Y cada uno entiendes que está en su punto de evolución y que si yo he entendido eso porque lo he puesto en práctica y pues te lo puedo demostrar, al igual que toda mi terraza está llena de antenitas, de plantitas, ¿por qué? Porque me encanta lo que hago. Y no lo hago por vender a nadie nada, no lo hago por ser famoso, no lo hago por querer seguidores, porque yo estoy viviendo en mi mundo y mi mundo es perfecto. Entonces, dentro de mi mundo me alineo con todas las leyes del universo y comparto, porque eso se tiene que compartir. Si lo quieren y si no lo quieren, no me tienen que seguir, porque no necesito seguidores. Y ustedes tampoco necesitan seguidores, necesitan seguirse a ustedes mismos y salirse del entretenimiento. ¿Por qué? Porque la gran trampa ese es el entretenimiento, el pensar que ya lo saben y las limitaciones mentales. Así que les mando un besito fuerte y un abrazo fuerte y un besito enorme y les deseo un feliz día a continuación. Hoy es un día espectacular, maravilloso. Espero que pongan esto en práctica. Y si no, no se molesten en dejar mensajes de disgustos, de este tipo, ¿no? Si son de agradecimiento, bien, pero lo importante es que pongan en práctica. Así que, hasta el próximo vídeo.